Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctores. Qué gusto poder tenerlos aquí nuevamente con nosotros en un webinar más. La verdad es que me encuentro muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que hoy, después de estar celebrando justamente el día de ayer, el Día del Médico Veterinario en México, pues hoy la verdad es que me siento muy contento porque pues precisamente vamos a poder continuar justamente con esta celebración. En México nos encanta el tema de las fiestas y encontramos siempre cada oportunidad para poder estar celebrando, y hoy la verdad es que no es la excepción. Hoy me siento muy contento porque pues tengo invitados especiales, tengo invitados que de alguna u otra manera me complace poder tenerlos en esta ocasión con nosotros, y justamente hablamos de una asociación que en un momento más les voy a estar hablando de ellos, y también de un ponente que nos trae un tema increíble acerca de un síndrome que quizá en muchas ocasiones nos ha tocado el poder, o quizá nosotros sufrimos de este síndrome, que es justamente por la fatiga por compasión y en específicamente hablando ahora en el médico veterinario, y muchos de nosotros quizá no lo sabemos, pero no se preocupen porque hoy vamos a aprender justamente cuáles son los signos, cuáles pueden ser algunas situaciones que pueden llegar a tener ese síndrome, pero también vamos a tener las posibles soluciones. Así es que va a estar increíble este evento que vamos a tener el día de hoy. Pero bueno, antes de presentarle a mis invitados, le quiero dar las gracias, como siempre, a todos nuestros distribuidores que se encuentran a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Muchísimas gracias, porque es gracias a ellos justamente que podemos hacer este tipo de eventos, y que también pues nos hacen favor de hacerles llegar todos y cada uno de los productos que nosotros tenemos, tanto en la familia de Pets Pharma como en Laboratorios Quirón. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto también a todos nuestros distribuidores que se encuentran en Centroamérica, y pues bueno, ya estamos abriendo próximamente, no solamente en Sudamérica, sino pues ya estamos llegando también a Medio Oriente. Próximamente vamos a estar por allá, sí, hasta allá vamos a estar llegando, yo creo que en un par de meses ya, prácticamente yo creo que 1 o 2 meses, así es que ya les estaremos contando un poquito más de esto, pero bueno, ahora pasando ahora sí a lo más interesante de mis invitados, pues quiero darle la bienvenida justamente ahora sí a nuestro sponsor del día de hoy, que es justamente el doctor Carlos Martínez, que viene representando a la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, Andreas. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, doctor, muy bien. Aquí muy contentos de poder estar aquí contigo en esta noche. La verdad es que pues esta planeación que tuvimos con realmente muchísimo tiempo de anticipación, me comentaste acerca de la importancia de poder compartir este tema. Así es que cuéntanos cuál es el objetivo que también tenemos hoy al tener este tipo de eventos como el día de hoy. Pues, prácticamente es de que el médico veterinario ya hace muchos años dejó de ser ese personaje que prácticamente cuidaba o nomás vacunaba o hacía una clínica muy básica. Encontramos en este mundo acelerado que ya se necesitan hasta especializarse, conocer mucho más de lo que antes se ocurría. Y inclusive en ser empresario, porque muchas veces también la fase empresarial falla el médico y es donde vienen también otro tipo de frustraciones y fracasos. Pero también en este inter de ser empresario, de ser clínico, de modernizarse, de hacer miles de cosas, nos encontramos con que perdemos un poquito el rumbo sobre nosotros mismos como médicos, nuestra salud física y sobre todo la que tenemos más olvidada es nuestra salud mental, que es vital e importante para seguir dando ese do de pecho para hacer clínica. Entonces, preocupados por esto, quisimos, por medio de nuestros amigos de ti, de Quirón de Pets Pharma, y por supuesto de nuestro amigo el psicólogo Eduardo, que muchas gracias, que se puso guapo con este tema, de ser una plática, estaría bien que hicieras esto, y él lo tomó muy en serio, demasiado en serio, pues un gran profesional,
y que tanto que aquí está dando el resultado de lo que fue una plática amistosa, ahora ya es una gran realidad y pues muy agradecido con él que no lo aventara a la basura como un comentario, sino que se lo tomara muy en serio pues qué más que escucharlo pues empecemos a tomar en cuenta nosotros como médicos veterinarios este asunto. Perfecto, excelente, muy bien, doctor Carlos Martínez, muchísimas gracias justamente por comentarnos un poco lo que vamos a ver, pero ahora sí le doy la bienvenida a nuestro ponente que ya está con nosotros, el maestro en psicoterapia humanista, Eduardo Rodolfo Ochoa Chávez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal, doctor Carlos? Buenas noches a todos y a todas. Muy bien, contento de estar aquí y, como dice el doctor Carlos, de atender esta situación que considero muy importante, y ahorita vamos a ver por qué. Perfecto, excelente, muy bien, doctor. Pues la verdad es que estamos muy contentos justamente de que el día de hoy pueda estar con nosotros y que nos pueda compartir, porque pues muchas ocasiones quizá podamos llegar a tener este síndrome, no lo sabemos, pero lo interesante, lo importante es identificar cómo es que lo podemos ver si nosotros tenemos este problema, pero sobre todo, pues cuál va a ser la solución. Así es que yo ya les prometí, espero no haber hablado de más. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Elías. Buenas noches a todos y a todas. Pues sí, como dice el doctor Carlos y Elías, es un tema que considero puntualmente importante, no solo en la atención a la salud emocional de quienes nos toca estar al frente para poder atender a personas y a seres vivos en este caso. La charla está dirigida esencialmente a médicos veterinarios, médicas veterinarias, sin embargo, creo que es un tema que puede competernos a todos. Y empiezo agradeciendo a Quirón, a Pet Pharma, y bueno, la conferencia se titula así: Fatiga por compasión en medicina veterinaria zootecnista, el demandante arte de atender a quien atiende. Y ojo, hablo de demandante arte porque de verdad resulta un arte. Quizá a mí me toca estar un poco más al frente, contrastando un poco lo que hacen mis compañeros y amigos médicos veterinarios, atendiendo personas. Sin embargo, el hecho de brindar un servicio de atención integral, mental, emocional o físico, nos demanda. Y es importante voltear a ver todas estas partes que posiblemente ni siquiera teníamos en cuenta que era necesario atender y que nos están cobrando factura en algún momento y que posiblemente ahorita lo estemos sintiendo. La frase con la que inicio es de mi autoría, dice: la imperiosa necesidad del control es la antesala de la neurosis. La necesidad de controlar las cosas, situaciones, personas o todo a mi alrededor también me puede llevar a generar una situación como esto que vamos a ver en un momento más. Ok, vamos a dividir nuestra conferencia en 4 partes e importa mucho puntualizarlas para que nos quede claro qué es lo que vamos a revisar en cada una de ellas. Están implícitas durante la presentación, es decir, no va a haber como pausas para poder hablar de una y de otra. Están implícitas, pero es importante que ustedes conozcan qué es lo que vamos a abordar puntualmente para poder entender más a detalle de qué se trata la fatiga por compasión. Nuestra conferencia se divide en 4 partes. Primero conoceremos qué es la fatiga por compasión, cómo podemos definir este síndrome, esta manifestación que estamos teniendo o quienes la estemos teniendo. Voy a hablar en primera persona ante una situación demandante de atención a otros o a seres vivos o a personas. Vamos a también ver cómo surge, dónde se manifiesta, es decir, qué síntomas y signos tengo yo al momento de presentar fatigas por compasión y en qué ámbitos de mi vida se manifiesta. Se van a dar cuenta de que es una situación que no solamente compete al trabajo, porque lamentablemente la mayoría de las situaciones que surgen a partir de la fatiga por compasión nos afectan todos los ámbitos de nuestra vida. Y hablando de ámbitos, vamos a especificar en dónde es donde más se demarca esta condición que nos puede llegar a incapacitar incluso. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tener fatiga por compasión? ¿A qué partes de mi vida puede llegar a afectar
y cómo se ve esta afectación. ¿Qué cosas puedo empezar a estar presentando que necesito atender o ponerles atención? Y por último, ¿qué hacer si me identifico con esta condición? Necesitamos también entender cuáles son las pautas que yo debo seguir a partir de que me puedo ubicar con fatiga. Hay otra manera de hablarlo que también lo vamos a definir, la fatiga por compasión, que también la vamos a clarificar y también vamos a intentar a diferenciar con otras cosas que parecieran muy similares. Y primero que nada, les invito a las personas que me ven y me escuchan a preguntarse cómo se sienten hoy, omitiendo como única condición la palabra bien, porque la palabra bien resulta ser una respuesta automática que generalmente damos ante esa pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y generalmente contestamos bien, aunque no estemos bien, aunque de verdad no tengamos esa convicción de sentirnos completamente bien y plenos, generalmente contestamos eso. Parto con eso porque importa mucho darnos o echarnos un clavado, una introspección a saber qué onda, qué está pasando con nosotros. Entiendo que por la naturaleza del espacio donde estoy dando esta conferencia, habrá momentos en los cuales algunos de los conceptos les resulten ajenos, porque evidentemente la línea que ustedes llevan es sobre la medicina veterinaria zootecnista. Entonces, posiblemente haya alguna duda, alguna pregunta que deseen plantear. Les pido que por favor la tengan clara para al final de la conferencia poder resolverla. Y si en algún momento algo de lo que yo digo no es claro para ustedes, con toda confianza pueden compartirlo al final. Y terminando esta diapositiva, decirles que se cuestionen, que no me crean nada de lo que les voy a decir. Y no porque yo les esté mintiendo, porque la información que les traiga sea errónea, no, sino porque si algo de lo que ven en este momento, a partir de esta conferencia, les mueve o les genera ruido, investiguen más, busquen más, de verdad, métanse a echarse ese clavado del que les hablaba para saber si lo que estoy yo hablando coincide con su estado de ánimo actual. Yo soy psicoterapeuta y evidentemente les hablo desde esta postura. Entonces, es importante que muy en función de atender este tema podamos preguntarnos qué está pasando conmigo. ¿Ok? Entonces, cuestiónenlo todo. No en función de descalificar, sí en función de comprender mejor y de ir más allá de lo que normalmente conocemos. Bien, ahora sí vamos a empezar con la definición de fatiga por compasión. La fatiga por compasión es una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una respuesta es algo natural. Cuando nosotros estamos en constante contacto con personas o seres que sufren, en este caso animales que sufren, obviamente vamos a tener una respuesta hacia eso. La respuesta depende mucho, o más bien esa respuesta define mi estado actual. ¿Cómo me siento cuando estoy atendiendo a personas o a seres vivos en condiciones de sufrimiento o de dolor? Siempre respondemos de una manera. Habría que analizar si mi manera de responder es adecuada, es funcional y me permite adaptarme a lo que estoy viviendo. Es una condición inherente a quienes atienden en cualquier ámbito. Por eso les hablo de personas, seres vivos o alguien que necesite ayuda o atención. Entonces, al ser una condición inherente, no podemos despegarnos de ella. Inherente significa literalmente que es parte de nosotros. Y al ser parte de nosotros, no puedo decir, no voy a sentir esto en algún momento porque es una consecuencia del trabajo arduo, del trabajo constante, del nivel de involucramiento que yo tengo con estas personas o con estos seres vivos. Esta condición o esta respuesta viene de la interacción natural y naturalizada con ellos o ellas. Ojo con estas dos palabras, pareciera que es lo mismo, pero no es así. Cuando hablo de interacción natural, me refiero a esas cosas que se esperan, que surjan o que pasen a partir de que yo me involucro con un ser vivo, con un animal. ¿Qué puede ser? Pues que sienta quizá compasión por él, que tenga la necesidad de ayudarlo, de hacer que se restablezca su salud, que esté bien, etcétera. Eso es algo natural, es una interacción normal, porque nos capacitamos y estudiamos para que esto me fuera posible y ser yo la persona que está capacitada para ayudarlo. Cuando hablo de naturalizada, me refiero a esas cosas que paso por alto,
que hago como que no están sucediendo o que posiblemente dejan de tener importancia, como mi salud mental. Por ejemplo, me doy cuenta de que es tanta la exigencia que mi trabajo tiene para mí y no me doy espacios para descansar, no me doy momentos para estar conmigo mismo y naturalizo, es decir, paso por alto todas esas situaciones y hago como que no suceden y digo, pues es que es normal. Tanto trabajo, pues es evidente que me genera un cansancio excesivo. Tanto trabajo es normal que me genere un estrés. No es normal. Y si esto es parte de mi día a día, necesito atenderlo. Entonces, de ahí se desprende. Es como el origen de la fatiga por compasión. El naturalizar la excesiva carga de trabajo. ¿Okay? Entonces, dice, es una condición independiente a la situación en que se atiende. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cómo esté el animalito que estoy atendiendo, el perro, el gato, no importa, porque yo me voy a involucrar de alguna manera. Obviamente es más común que la fatiga por compasión se dé cuando el estado de salud de este animal es más grave. Es normal y es entendible que yo me involucre todavía más o que yo presente síntomas y signos más claros porque la salud del paciente que yo tengo no mejora. Entonces, a pesar de que no hay una incidencia directa con esto, se presenta con mayor agudeza en personas que atienden a alguien con mayor vulnerabilidad o en un estado de mayor vulnerabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, que yo atienda en mi clínica veterinaria a animales que van a que les ponga una vacuna y que no tienen un estado de salud realmente apremiante o vulnerable, a que yo esté atendiendo en todo momento emergencias donde estén a punto de morir o donde su estado de salud ya está muy deteriorado. Por ejemplo, que ya alguno de sus órganos no funcione y tenga que ser un tratamiento mucho más específico. Hay un involucramiento mayor. Por eso hay una diferencia. Pero no quiere decir que la persona que tiene una clínica que no atiende emergencias no sufra de fatiga por compasión. Es un estado, digámoslo así, acumulativo, que poco a poco va generando mayor daño a nivel emocional. ¿Quiénes sufren o viven fatiga por compasión? Profesionales de la salud física, mental, médicos veterinarios o tecnistas, cuidadores y familia. Por ejemplo, hay, quien tiene adultos mayores en su casa y se dedica a cuidarlos, es común y es normal que surja la fatiga por compasión por este desgaste que implica el hecho de atender a una persona con un estado particular de salud. Entonces, también ocurre ahí. Ahorita estamos enfocándonos a la medicina veterinaria zootecnista porque es el tema y no quiere decir que por ser un animal no represente un desgaste mayor. Es lo mismo. Y me atrevería a decir que más porque, por ejemplo, contrastándolo conmigo, a mí las personas van y me dicen qué les pasa. Un animal no tiene la capacidad de decirme qué le pasa. Yo soy quien tengo en algún momento que descubrirlo y atenderlo en función de ese estado de ánimo, de ese estado de salud. Entonces, a esas personas les pasa. Hay unos conceptos desde la psicología que se llaman transferencia y contratransferencia. Estos surgen en el psicoanálisis, que es la escuela madre, por decirlo así, de la psicoterapia. La transferencia se refiere a ese proceso que ocurre entre paciente y la persona que lo atiende, donde de alguna manera el involucramiento invita al terapeuta o al médico a involucrarse de más. El nivel de interacción que tienen lo lleva a involucrarse de más. Transfiere literalmente muchos de los males o de las quejas que tiene a su persona y los carga en algún sentido. Entonces, ocurre este fenómeno comúnmente con personas que atienden a otras personas o a otros seres. Bien, ¿qué más es fatiga por compasión? Es un proceso de autorregulación y desequilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Autorregulación porque es esperable. Yo me autorregulo en la práctica. No quiere decir que necesite ser insensible con los animales para poder no generar fatiga por compasión. Sí hay un nivel de involucramiento sano y tiene que estar, porque eso también habla del profesionalismo con el que hago mi trabajo.
Cuando hablamos de desequilibrio, quiere decir que este nivel de involucramiento es excesivo, es muy, muy grande, muy demandante y ya no es sano. Entonces, como es un proceso, es algo que poco a poco se va generando, aunque yo no me dé cuenta, porque es muy común que no me dé cuenta. ¿Qué sucede a partir del involucramiento excesivo? Lo que les acabo de comentar. Este tipo de involucramiento puede ser emocional, mental y físico, y ocurre en la labor de atención hacia otros. Este tipo de involucramiento me demanda mis emociones, mis pensamientos y mi estado físico, y ocurre en mi área de trabajo particularmente. Hablamos de personas que trabajan directamente en la atención de la salud integral de otros seres, humanos o animales. El involucramiento y la empatía no son disfuncionales. Ojo, no les quiero decir con esto que dejemos de involucrarnos, no. Lo que quiero hacer ver es que tiene que haber un equilibrio con ese nivel de involucramiento. Tengo que aprender a poner límites y entender qué tanto ese nivel de involucramiento es sano para mí. Porque yo me puedo estar literalmente, digámoslo así, poniéndome la camiseta de una forma excesiva. ¿Y quién me atiende a mí? ¿Quién voltea a ver si ese nivel de exceso de trabajo me está afectando realmente? Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. El ser empático me lleva a entender qué está pasando con el otro, cómo se siente el paciente que estoy atendiendo y necesito involucrarme. Eso es normal, eso es inherente. No puedo dejarlo de lado. El nivel es lo que necesito atender. Sin embargo, necesitamos tener un equilibrio en el proceso de interacción. Y si se identifica una situación como esta, de fatiga por compasión, buscar atenderla, buscar tratarla, porque no se va a ir, naturalmente, necesito atenderla. ¿Y cómo la atiendo? Ahorita les voy a decir cuáles son las pautas que necesito seguir para poder hacer que esta situación no me rebase. Es una condición dinámica, tratable y autoinducida. Dinámica se refiere a que es cambiante. No son los mismos síntomas que tengo ahorita los que puedo desarrollar en 2 años y pueden cambiar. Pueden irse algunos y surgir de nuevo o pueden surgir algunos nuevos que no conocí. Tratable, 100% tratable. Necesito poner atención primero en ella para poder tratarla. Autoinducida. Esto se refiere literalmente a que es una condición que yo mismo me genero por las cargas de trabajo, por el nivel de estrés que manejo, por toda esa parte de falta de límites que no puedo establecer para dejar de sentirme así. Los signos y síntomas son muy similares a los del burnout. Seguramente algunos y algunas de ustedes han escuchado hablar sobre el burnout, que es una condición que ocurre en ámbitos laborales. Y digo que no es lo mismo porque, por ejemplo, aquí en la fatiga por compasión hablamos particularmente de los profesionales que nos dedicamos a atender a otros. El síndrome de burnout se puede desarrollar en una persona que no necesariamente está en contacto con otra. Puede desarrollarlo, por ejemplo, alguien que se dedica a un trabajo administrativo sin tener la necesidad de estar en contacto con más personas. Esa persona sí está en vulnerabilidad para desarrollar burnout. Una persona que está en contacto con otros, que atiende sus males, que procura su salud o que trata de ayudarla en este proceso, obviamente desarrolla fatiga por compasión. Esa sería la puntual diferencia. Signos y síntomas son muy similares. Ahorita les voy a hablar puntualmente de los signos y los síntomas para poder tener claro. Y ojo, les comentaba al principio que es importante que nos volteemos a ver. Hagamos un checklist literal. Si lo que yo estoy diciendo coincide con lo que ustedes sienten, con todo este proceso de cansancio y de agotamiento que están viviendo, por favor, chéquenlo y pónganle atención a lo que está sucediendo. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre las manifestaciones, sobre las cosas que ocurren cuando yo estoy desarrollando fatiga por compasión. Al entender que es un estado de agotamiento, la palabra agotamiento es como una manera muy general de entender qué está pasando. Estoy agotado en todos los ámbitos. Tengo un nivel de agotamiento que ya no puedo con él. Se presentan alteraciones biológicas y fisiológicas.
en el cuerpo, automáticas, por decirlo así. Cuando hablamos de una situación fisiológico-biológica, no tengo tanto control sobre ella. No puedo, por ejemplo, evitar que me dé gastritis, que me dé colitis, que me dé algún mal similar. Sociales. Manifestaciones sociales se refiere a que afecta también mi vida social. Con las personas que estoy cerca, con las personas de mi trabajo, con las personas de mi familia, con mi grupo de amigos, con los grupos donde yo me desenvuelvo. Y psicológicas a nivel personal. ¿Cómo psicológicamente me está afectando la fatiga por compasión? ¿Qué signos y síntomas tengo? A las personas que les ocurre esto, pues es a quien tiene un contacto compasivo y empático. Compasivo se refiere a entender lo que está pasando con el otro y empático también. Entonces, ocurre principalmente en estas personas. Por ejemplo, estrés crónico. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido este estrés crónico y nos lleva quizá a estados en los cuales ya no es manejable, ya no es algo funcional. Cuando hablamos de estrés crónico nos enfocamos literalmente en una persona que todo el tiempo está tratando de resolver lo que está pasando en el momento. Y muchas veces el tiempo no le alcanza, las condiciones de trabajo no son óptimas, etcétera, etcétera. Sentimos el estrés. Y el estrés tiene muchas manifestaciones. Creo que todos y todas lo hemos vivido. Hay una preocupación constante y excesiva. No por mí, ojo con esto, sino por la persona o el paciente o el animal que estoy atendiendo. Generalmente pasa y es muy común. Cuando me voy del consultorio, cuando me voy de la clínica, me llevo esa preocupación excesiva, me llevo esas ideas de pensar qué estará pasando con mi paciente, de verdad estará solucionando su problema, etcétera. A eso se refiere la preocupación constante y excesiva. Ansiedad y angustia son muy diferentes. La ansiedad se refiere a querer solucionar cosas que todavía no pasan, a pensar en el futuro, a decir, bueno, voy a hacer esto para que mi paciente mejore, a ver si funciona y todo el tiempo estar dándole vueltas en la cabeza a esta idea. Angustia se refiere a manifestaciones físicas. Por ejemplo, sudoración, opresión en el pecho, taquicardia, cosas que se manifiestan a nivel físico. Trastornos. Y hablamos de trastornos psicológicos, obviamente. Obviamente estamos hablando de un nivel ya muy avanzado. No quiere decir que quien tenga fatiga por compasión necesariamente tiene un trastorno, pero se puede llegar a desarrollar. Trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Meterme a hablar sobre trastornos psicológicos, pues me llevaré una conferencia completa, pero es un foco de alerta. Deterioro en los recursos personales. ¿Qué significa esto? Que ya no tengo la capacidad de tener recursos propios para poder contrarrestar esta condición. Me cuesta más trabajo manejarla, me cuesta más trabajo manejar mi estrés, mi preocupación, mi ansiedad, mi angustia, etcétera. ¿Okay? Afectación en diversos ámbitos. Cuando hablamos de ámbito nos referimos a los espacios donde yo me desenvuelvo, personal, social, laboral y familiar. Necesito que esto quede muy claro. Cuando hablamos de todos estos signos y síntomas nos referimos a algo que se ocurre a partir de la interacción con las personas que están sufriendo o con los animales que están teniendo alguna cuestión de dolor o que necesitan restablecer su salud. Porque pareciera que estamos hablando de una condición común y corriente, pero no es así. Esto de la fatiga por compasión ocurre en un ámbito laboral y en un ámbito laboral donde ese contacto es así, donde la naturaleza de mi trabajo me invita a cuidar o a procurar a alguien más. Bien, continúo. El impacto a nivel personal o a nivel literalmente personal. Puedo experimentar con la fatiga por compasión e irritabilidad un estado de ánimo de constante irritabilidad donde todo me molesta, donde todo me enoja, donde cualquier cosa puede ser un detonante para manifestar mi enojo. Y vayan haciendo este checklist. Cefaleas, dolores de cabeza, migrañas, sin una explicación médica. Ojo con eso también, porque a veces puede haber una condición médica que explique por qué tengo migraña, por qué tengo dolor de cabeza. Dolor físico, de articulaciones, de espalda, de pies, de cabeza, etcétera.
Eso también es una manifestación de la fatiga por compasión. Cansancio extremo. Hay ocasiones, por ejemplo, en las cuales no tuve una actividad excesiva en el trabajo. No tengo el mismo ritmo que tuve ayer o la semana pasada y aún así me siento cansado. Cuando no hay una explicación clara, puede ser referido por la fatiga por compasión. Como no hay algo que me diga, estás muy cansado por esto, ¿a qué le atribuyo este cansancio excesivo, este cansancio extremo, que de verdad me puede llegar a impedir hacer cosas que normalmente hago, que me gustan? Incapacidad para relajarse. No sé si han visto, por ejemplo, personas que realmente nunca están relajadas. Pareciera que nunca tienen un momento de calma, de tranquilidad, que siempre están deprisa, siempre están corriendo y siempre están en un estado constante de angustia o de ansiedad. Eso también puede deberse a la fatiga por compasión. Manifestaciones emocionales abruptas. Ojo con esto, esto es muy importante. Puede ser que, por ejemplo, por todo este cansancio acumulado, por toda esta fatiga, por todo este nivel de carga que estoy manejando, cuando llegue a casa con mi pareja, con mis hijos o con mi familia, yo reaccione de manera abrupta. Y, por ejemplo, mi hijo se acerque para querer jugar conmigo y yo por todo este estado que no puedo manejar, le grite, puede llegar hasta pegarle sin un motivo realmente aparente o algo que realmente justifique mi actitud. Es una reacción emocional abrupta y exacerbada. Algo que en cierta medida no puedo controlar y que no hay algo que me lo explique, que viene justamente de la fatiga por compasión. Entonces, se puede manifestar con la pareja, con los hijos, con la familia o con los compañeros de trabajo, porque también es común que ocurra allá. Posiblemente es menos, pero es muy común que pueda ocurrir también con compañeros mismos de trabajo. Como es una forma constante de convivencia, constante de trato, se puede llegar a generar o a naturalizar ese trato hostil que puedo llegar a tener con las personas que me rodean. El punto es, como les dije en un principio, no naturalizar nada de eso. No decir, por ejemplo, todo esto que estoy presentando es normal porque trabajo mucho. Pues a lo mejor sí trabajas mucho y necesitas bajarle el nivel, pero esto también tiene una explicación a nivel psicológico, que es la fatiga por compasión. También puede generar problemas digestivos. Les hablaba hace un momento de la gastritis, de la colitis, que esencialmente son cuestiones emocionales no resueltas. Problemas digestivos, por ejemplo, estreñimiento o algún problema que tenga que ver con eso. Obviamente ustedes saben mucho más que yo sobre estas situaciones. Cutáneos, hay personas que reportan o experimentan alguna erupción en la piel que no tiene una explicación médica y que surge a partir de cómo se van sintiendo en el proceso de llevar su trabajo a buen término, del exceso de trabajo que pueden llegar a tener. Las manifestaciones son graduales, van creciendo poco a poco, van siendo mucho más evidentes y van teniendo más afectación en diferentes ámbitos. Son crónicas y aquí está la parte importante. Como es algo crónico, no se va a detener a menos de que yo le ponga atención. Al contrario, va a agravarse. Conforme van creciendo los signos y síntomas, esto se va a agravar y va a llegar a un punto en que no sea manejable para mí. Y personalizadas. Por ejemplo, les hablaba hace un momento de los problemas cutáneos. Puede ser que una persona con fatiga por compasión manifieste un problema en la piel y otra no. Puede ser que una persona con fatiga por compasión tenga un nivel de estrés muy alto y otra no. Por eso son personalizadas. Cada persona desde su propio ser manifiesta los signos y síntomas de manera distinta. No son los mismos. Hay algunos que son generalizables. Por ejemplo, hay quien puede cumplir con todos los que les comento acá, pero hay algunos que no. Y no podemos decir que porque no cumple con esos signos y síntomas, no tiene fatiga por compasión. ¿Okay? Y ojo, tampoco quiero decir que el tener estos signos y síntomas sea esencialmente fatiga por compasión. Habría que hacer un análisis un poquito más profundo. Los signos y síntomas van en aumento. No se detiene a menos de que yo le ponga atención y lo trate de una forma adecuada. Y me dé el tiempo, sobre todo, porque a veces hay factores que me impiden, sobre todo a nivel personal y voluntario,
atender este tipo de cosas. Literalmente lo hago, lo paso a segundo plano. Y no es que yo no importe, es que me importa más que mis pacientes estén bien. Esa es una de las principales ideas o encomiendas que tienen las personas con fatiga por compasión. Mientras mis pacientes estén bien, yo de alguna manera le hago, yo de alguna manera me acomodo, me restablezco. Entonces, es satisfactorio, por supuesto. Es satisfactorio ver que las personas o los animales que tratamos evolucionan favorablemente, pero no es lo único. Y como es un tema que hasta cierto punto no tiene tanta difusión, no tiene tanto auge, necesitamos darle la atención que merece. Bien. Manifestaciones en el ámbito laboral. Y aquí posiblemente hay un poquito más de interés sobre cómo se presentan estos signos y síntomas. Por ejemplo, hay una preocupación excesiva por los pacientes a quien se atiende. Podemos estar pensando, el perrito o el gato que me llevaron hoy en la tarde estaba muy mal. Y me llevo esta idea a casa y estoy todo el tiempo dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasaría que se puso tan grave? ¿El tratamiento que le di funcionaría? ¿De verdad es algo que le puede ayudar? ¿Estará bien ahora? ¿Mejorará? Si se dan cuenta, son cosas que no sabemos si van a suceder y no hay como un control sobre ellas. Necesitamos tenerlo. Porque como es algo que no está completamente en mis manos, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya lo atendí, le di el tratamiento adecuado. Lo que pasa después no está completamente en mis manos. Qué bueno que estuviera para poder hacer algo, pero no siempre lo está. Cuando yo me llevo estas ideas a casa y no las suelto y le estoy dando vueltas y vueltas, puedo estar generando un estado o una manifestación ansiosa, porque eso es. Estoy ansioso por pensar, tengo ansiedad por saber si mi paciente está bien, etcétera, etcétera. Literalmente no se deja el trabajo en el trabajo. No puedo poner un límite con eso. Y pareciera que en casa estoy trabajando, pero acá en la mente, sin necesidad de tener mi espacio laboral. Estoy todo el tiempo elaborando las ideas, las cosas que voy a hacer mañana, cómo se van a presentar las cosas, a quién voy a atender, etcétera, etcétera. Necesitamos poner un límite, necesitamos poner un freno a eso. Pensamientos excesivos sobre el trabajo o las personas a quienes atiende. Incluso puede ser que ustedes carguen todavía a los dueños de sus pacientes y estén pensando, ¿cómo estará también la persona que me llevó al perrito, que me llevó al gatito? Todavía, además de cargar a su paciente, cargan a esa persona con cosas que a lo mejor no van a resolver ustedes pensándolo. Y ahí está una parte donde podemos poner un límite. Ojo, no se trata de desinteresarnos, se trata de aprender a poner un equilibrio entre lo que es sano para mí y lo que tiene que ver con mi involucramiento laboral. Dice, o temas relacionados a su disciplina. Otra cosa que genera fatiga por compasión, o más bien las personas que generan fatiga por compasión, puede ser también porque todo el tiempo están capacitándose, documentándose, nos volvemos monotemáticos. Solamente hablamos de eso que nos interesa, que tiene que ver con el trabajo, y estamos ahí dándole vueltas y buscamos investigar y me meto un diplomado y me meto una maestría y un curso y estoy leyendo, estoy escuchando podcasts, estoy comprando libros, etcétera. Eso está bien, siempre y cuando no haya un exceso, porque eso también nos llega a quemar un poco, nos llega a hacer sentir saturados con tanta información. A pesar que es algo que me gusta, puedo dejar de disfrutarlo por el exceso de estarle dando en la mente a eso. Puede generar ausentismo y cancelación de citas. Ya en una situación poco manejable, las personas que presentan fatiga por compasión, pues literalmente se ausentan. Pasan días sin que vayan, o hay un día en que dicen, la verdad, pues no tengo ganas, no estoy motivado, me siento completamente cansado, ¿para qué voy si voy a ver puras cosas que están mal, etcétera? Se ausentan o cancelan alguna sesión que ya estaba pactada por esta misma condición que a lo mejor no tiene una explicación clara. Pueden experimentar culpa por no poder ayudar a los demás. Esto que está pasando, a lo mejor pude haber hecho algo más y me siento culpable porque no evoluciona bien, porque murió el perrito, porque el tratamiento no fue el adecuado, etcétera, etcétera. Insisto,
cosas que no están completamente en mis manos. Y ojo con esta frase que está al final. Dice, una cosa es pasión y otra muy diferente obsesión. Es muy sano apasionarme por lo que hago. Es muy sano poder decir, de verdad es algo que amo tanto hacer, que me gusta hacerlo de esta manera. Pero cuando esto me rebasa, cuando mi pasión de verdad no tiene un límite, y cuando yo estoy en un proceso en el cual estoy desarrollando todo esto que les acabo de decir, se convierte en una obsesión. Y hay que tener mucho cuidado para diferenciar una cosa de otra. Porque puedo ser el médico veterinario más apasionado del mundo y también tener un límite y decir, hasta aquí llego. Esto me compete y esto no. Hasta aquí puedo hacer mi trabajo bien y lo estoy haciendo con excelencia. No cuestionarme, tratar de entender que por más que intente ayudar, no siempre voy a hacerlo de manera completa y aceptar esa parte, porque también tenemos un límite. Yo creo que todos ustedes han experimentado un momento en el cual su paciente muere y sienten que quizá pudieron haber hecho algo más. Insisto, hay cosas que están en sus manos y cosas que no. Y hay que aprender a ubicar cuál es la parte sana y la parte que ya no es sana. Porque si me involucro de más, puedo llegar a presentar esto. Hay que apasionarnos, no obsesionarnos. Seguimos con manifestaciones en el ámbito laboral. Aquí viene una parte que también casi puedo asegurar que sucede y que sucede muy comúnmente sin darnos cuenta que puede deberse a la fatiga por compasión. Preguntas de seguridad y confianza, o me cuestiono, no me siento seguro ni confiado y me pregunto, ¿realmente hago bien mi trabajo? Ojo, y hay un cuestionamiento personal hacia mí. ¿Realmente hago bien mi trabajo? Sí es importante hacer un chequeo y de verdad estarme dando cuenta si lo que estoy haciendo está bien, pero no desde un punto de vista de cuestionarme negativamente, sino de poder entender hasta qué nivel mi trabajo está bien hecho y en qué punto tengo que poner un límite. Cuestiono mis habilidades profesionales. Me empiezo a dudar y a cuestionarme. ¿De verdad soy bueno en lo que hago? ¿De verdad lo que estoy haciendo representa una ayuda para los animalitos? ¿De verdad es algo que funciona? A lo mejor ya empiezo a cuestionarme esa parte y tengo que aprender a poner un límite. Les decía que en todo tiene que haber un equilibrio. No se trata de decir, hago las cosas al aventón y listo, no. Pero sí de también entender que hay alcances y que yo tengo esos alcances en función de mi capacidad. La capacidad se puede ir forjando, pero necesito ponerme atención sobre todo lo que está pasando conmigo. Puedo llegar a pensar, lo que le ocurre a mi paciente es por mi culpa, porque no hice bien el trabajo, porque pasó algo que a lo mejor pude haber corregido, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esos son cuestionamientos negativos que hasta cierto punto me hacen dudar de mi capacidad. Eso también es un signo o un síntoma de fatiga por compasión. A nivel de autoestima, no soy lo suficientemente bueno, no me siento bien con lo que hago. Ya es un cuestionamiento personal otra vez. Lo que estoy haciendo no me hace sentir satisfecho. Y no porque no lo esté, sino porque está pasando algo a nivel físico, emocional y mental que está dando cuenta de esto. No es un pensamiento realmente genuino porque yo puedo estar haciendo el mejor trabajo del mundo y aún así cuestionarme. Entonces, pongamos atención con esto. Hay una separación emocional de pacientes y colegas. Puedo llegar a desarrollar una actitud fría, distante u hostil. Cuando el nivel de fatiga por compasión está muy arriba, de plano ya no es algo manejable, puedo presentar esto. Me desprendo un poco de esa relación normal que tengo con mis compañeros y compañeras y me puedo llegar a presentar hostil o distante o tener esa necesidad de pues no estar cerca de ellos, no convivir o tratar de alejarme. Sentimiento de inadecuación, esto es importante porque percibo que no soy suficiente en lo que hago. Me doy cuenta que a lo mejor tuve un error, que los tenemos todos y que eso hasta cierto punto también me forja, me ayuda a cuestionarme positivamente y a saber que puedo mejorar. Pero cuando hay un sentimiento de inadecuación,
realmente parece que todo lo que hago está mal. Y eso está acá, en mi mente. No es que realmente esté pasando, es que esta misma condición me está llevando a pensar esto. Me está llevando a tener esas ideas que a lo mejor no son positivas. Bueno, no a lo mejor, no lo son y no me están ayudando en nada. Esas son manifestaciones en el ámbito laboral. Ojo con esto. Consecuencias de la fatiga por compasión. Todos contamos con elementos, estrategias y formas de manejar nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad, que son automáticas. Conscientemente no estoy pensando, para manejar la ansiedad tengo que hacer esto. En muchos momentos, qué bueno sería que todo el tiempo nos cuestionáramos esto. Pero les pongo un ejemplo. Para manejar la angustia o la ansiedad o el estrés, puede ser que yo diga, pues me voy a un bar, me tomo una cerveza y se me quita. Subjetivamente sí se me quita, pero hay un acumulamiento de cosas porque no lo resolví. Simplemente lo hice a un lado. No es una cuestión resolutiva. Y yo aprendo a manejarlo, entre comillas, de esta manera, creyendo que eso es lo que soluciona el problema. Pero en realidad no. Simplemente lo estoy como tapando o le estoy dando menor importancia de la que merece. Como es una estrategia personal, creo que realmente eso es lo que funciona y puede ser que en algún momento sí, pero necesito ver si eso se resolvió, si realmente dejé de sentir angustia, ansiedad o desesperación por lo que ocurre en mi trabajo, o si simplemente lo hice a un lado para poder ir y sentirme tranquilo tomándome mi cerveza en el bar. Hay que cuestionar eso. Puede ocurrir que las personas se aíslen. De verdad es tan apremiante esto de la fatiga por compasión que prefieren estar solos, prefieren aislarse, no tener contacto con otras personas, incluso con su familia. Les cuesta trabajo, por ejemplo, tener ese contacto cercano con su familia y prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque se siente mejor estar acá. Todo ese cansancio, toda esa situación que están viviendo en el trabajo los lleva a recurrir a esto. Y obviamente no es un manejo funcional. A lo mejor entendí que me siento bien estando solo, pero ¿qué implica? Porque las otras personas también tienen una consecuencia de esto, porque esto repercute también en los demás. Tienen un descuido general en su apariencia. He notado y me he dado cuenta también por mi consulta que hay personas que por tanto estrés laboral, por tanta situación complicada de manejar, dejan de atenderse. Literalmente ya no les importa si se ven bien, si se peinaron, si su ropa está limpia, si se bañan, etcétera. Estoy hablando de un caso hasta cierto punto extremo, aunque es muy común, para poder dimensionar lo que les estoy diciendo. No quiere decir que todas las personas que tengan fatiga por compasión tienen esto. Es uno de los rasgos que posiblemente tengan. Su aliño, su alimentación, obviamente como no tienen tiempo para poder voltearse a ver ni nada, tampoco se alimentan de manera adecuada. Comen lo que sea en la calle, a la hora que sea, suben de peso, no hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Hay sedentarismo también porque es más cómodo estar en mi oficina y comerme lo primero que me encuentro que, por ejemplo, ir a mi casa, prepararme algo con calma, tener el tiempo para comérmelo con calma y dedicarme ese momento también para mí o para mi familia. Descuido en las relaciones personales, también empiezan a cambiar este tipo de relaciones. Empiezo a no darle importancia a salir con mis amigos, a tener un tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia, con mi pareja. Empieza a dejar de tener importancia a esto. Y pareciera que lo único que me interesa es trabajar, llegar a casa, dormirme, despertar al otro día y hacer lo mismo cada vez, cada vez. Hay que poner atención en esto, porque esto es uno de los signos y síntomas más comunes que de alguna manera dan cuenta de que las personas están viviendo fatiga por compasión o se están sintiendo en este estado, cuando ya no les interesa tener contacto social con nadie, incluso con su familia. Puede ser que una manera de conducir, o más bien una manera de canalizar la fatiga por compasión, sea por medio de conductas compulsivas. ¿A qué me refiero con conductas compulsivas? Que realmente no me hacen resolver el tema, que me hacen daño. Por ejemplo, los atracones. Hay personas que se sienten bien
mientras se dan un atracón de comida. Hay una sensación de alivio, de tranquilidad, de paz, que obviamente repercute a nivel de salud, porque no es lo ideal que yo me dé un atracón para liberar mi ansiedad, por ejemplo. Lo ideal es que pueda aprender a sentir qué está pasando conmigo, a poder manejarlo de una manera diferente. Por ejemplo, cambiar el atracón por el ejercicio, por ponerles un ejemplo. Abuso de sustancias. Es muy común también que las personas al estar en un estado de inadecuación, con sentimientos pues de que no son suficientes, con un estado de ánimo bajo, con una baja autoestima, pues recurran al abuso de la sustancia. Todos sabemos y creo que nos queda claro que una de las principales razones por las que una persona busca tener el contacto con sustancias es por el principio del placer. Y es eso, literalmente. Cuando yo me estimulo por medio de drogas, lo que siento es placer. Y el placer es tan apremiante y tan positivo para mí que todo el tiempo lo estoy buscando. Como me siento tan mal en el trabajo y estoy presentando todos estos síntomas, mi salida es abusar de las sustancias o del alcohol. Entonces, también es una manera de canalizarlo, entre comillas, que no es funcional, que no es útil. Uso de medicamentos controlados también, como los medicamentos controlados atienden a nivel bioquímico todo lo que sucede con un trastorno psicológico, con una condición de ansiedad o con una condición depresiva, pues también puede haber un abuso en ese sentido. El medicamento sí funciona, por supuesto que funciona, pero atiende a nivel biológico o químico lo que estoy sintiendo, pero no lo resuelve. No lo resuelve porque dejo de tener síntomas, pero la situación que originó que yo tuviera fatiga por compasión no se resuelve. Entonces tengo que poner la atención y tratarla. Las personas que experimentan fatiga por compasión pueden tener sueños o flashbacks. Es común también que cuando están dormidos en el sueño se presenten los pacientes, se presente la muerte que vivieron en ese día, el tratamiento o sueñen cosas que tienen que ver con el trabajo y literalmente no descansan. Hay insomnio, hay una necesidad también por querer descansar, pero una imposibilidad de hacerlo. Ese es otro de los síntomas bastante claros y creo también que muchos lo hemos experimentado en algún momento. Ojo, no necesariamente porque el paciente esté sufriendo, a veces se presenta en el sueño sin una razón particular, a veces simplemente porque no suelto el trabajo y me lo llevo incluso a mis sueños. Aquí está, puede tener trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o psicológicos de manera general, como una consecuencia ya muy avanzada de la fatiga por compasión. Ojo, no quiere decir que todas las personas que tienen fatiga por compasión desarrollen esto. No. No hay como tal un porcentaje, si hay un porcentaje estadístico en relación de las personas que atienden, que es alrededor de un 65 a 70%. Imagínense, las personas que están, por ejemplo, en un hospital, el 65 a 70% presentan fatiga por compasión en algún grado. Posiblemente una persona que no tiene un buen manejo llega a desarrollar un trastorno. Por eso es la importancia de mencionarlo. Bien, ojo con esto. Les voy a hablar de características de personalidad muy generales, porque estas características de personalidad checan un poco con el cuadro que tiene que ver con la fatiga por compasión. No quiere decir que todas las personas que son así tienen fatiga por compasión, ni que todas las personas que tienen fatiga por compasión tienen estas características. Son datos generales que se han visto evidenciados en las estadísticas y que nos hacen ver más o menos cuál es el perfil de una persona que tiene. Las personas que presentan esto generalmente son controladores, son perfeccionistas y no ponen límites. Controladores porque quieren que todo salga bien en el trabajo. Perfeccionistas por la misma razón. Y no ponen límites porque no saben cuándo parar. Literalmente no saben en qué momento decir hasta aquí. Empiezo a delegar, empiezo a hacer las cosas diferentes. Estas personas tienen un afrontamiento evitativo. Le huyen a la ansiedad, al dolor, a la desesperación, a la angustia. Y la manera de canalizar o de resolverlo
es por medio de todo lo que les dije hace un momento. Abuso de sustancias, conductas compulsivas, etcétera. Evitamos sentirnos así. Y no quiere decir que nos metamos a sentirlo, ¿no? Simplemente que trabajemos con eso, que le pongamos atención. Las personas también tienen falta de recursos de autocuidado. No se cuidan literalmente, no cuidan su cuerpo, no cuidan lo que comen, no son higiénicos en sus pensamientos ni en sus emociones, se dejan llevar literalmente. Todo el tiempo están tratando de resolverlo todo sin llegar quizá a un buen término, porque es tanta la obsesión porque todo esté perfecto que a veces hay cosas que se les van de las manos y es normal y es entendible. Para ellos no lo es. Para ellos todo tiene que estar perfecto. Son personas desorganizadas también. Una de las cosas que más se recomienda para trabajar con la fatiga por compasión es justamente el llevar un orden o el ser organizados. Ahorita les voy a hablar de lo que se tiene que hacer. Estas personas no generan redes de apoyo y se exponen a situaciones de estrés alto. Por ejemplo, trabajan horas excesivas, turnos de 12 por 12, de 24 por 24. Se ponen la camiseta. Ojo con esto, es muy común aquí en México por las jornadas laborales. Pareciera que ponerse la camiseta es algo bien visto. Y a lo mejor sí lo es, pero si hubiera una retribución equiparable al desgaste, literalmente estamos desgastándonos por completo tratando de ponernos la camiseta y de hacer un bien haciéndonos un mal a nosotros mismos. Trabajan de manera compulsiva, no descansan adecuadamente y naturalizan la sobrecarga de trabajo. Esto es importante. ¿Les parece algo normal tener turnos de 24 por 24 y andar en friega en esos turnos? ¿Les parece algo común tener cargas de trabajo excesivas? Ahí se naturaliza, se manda a la parte de la normalización. Y como es algo normal, pues no me interesa atenderlo. Como es algo natural, pues ¿por qué lo voy a acomodar? ¿Por qué lo voy a mover? Me genera cansancio, sí, pero es algo normal. Ojo con esto. El proceso de naturalización es una de las cosas que más nos permite dañarnos a nosotros mismos. Continúo ahora sí con los recursos. ¿Qué podemos hacer si presentamos fatiga por compasión? Primero que nada, reconocerlo. Poder entender que es una condición normal, natural, esperable, que puedo llegar a presentarle y que no pasa nada. No soy Superman, no soy una persona que siempre va a estar al 100% en el trabajo, y menos con tanta carga. Necesito reconocer que puedo presentar fatiga por compasión y que es algo hasta cierto punto esperable. El grado de fatiga por compasión depende de qué tanta atención le pongo a la condición, qué tan apremiante es para mí atenderme a nivel personal, emocional, físico, mental, etc. Aquí está, comprender que es una condición natural y tratable. Al ser tratable, pues no estamos perdidos. Simplemente estamos en un proceso donde necesitamos atendernos. No rechazarlo. Por ejemplo, es muy común que cuando una persona experimenta ansiedad, angustia, estrés, tristeza, no sé, cualquier emoción de ese tipo no deseable, lo rechace y diga, no, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar angustiado, yo no puedo estar ansioso, yo no me puedo permitir eso en el trabajo. Literalmente, eso me lleva a someterme a las mismas emociones que les acabo de decir, porque no las trabajo, no las resuelvo. ¿Es normal sentir ansiedad? Claro que sí, pero en un exceso no es normal. Es algo esperable sentir estrés por el trabajo, sí, pero en exceso no. Ahí es donde yo tengo que poner atención para ver qué necesito hacer. Entonces, no rechazar lo que está pasando. Decir, bueno, estoy sintiendo esto porque mi carga de trabajo es demasiada, porque me estoy exigiendo de más y porque necesito poner un alto. Una de las estrategias también comunes, sobre todo para las personas que trabajan en grupos, es tener contención emocional. ¿A qué se refiere esto? Hacer reuniones donde se hable de esto, donde se naturalice, sí, hablar de la fatiga por compasión, donde podamos tener un espacio y decir, es que a mí me pasa esto, me siento de esta manera, me pasa cuando mi trabajo se excede, cuando tengo pacientes con condiciones muy graves, que de verdad entablemos un espacio una vez a la semana
2 veces a la semana para poder hablar sobre eso y contenernos emocionalmente. Cuando escuchamos a otra persona que le está pasando lo mismo y que podemos generar estrategias para tratarlo, ahí es donde podemos atenderlo y decir, bueno, pues si es un equipo de trabajo, de verdad cuento con este equipo para poder solventar esta situación. Y generar estrategias propias. Estas son muy variadas. Puede ser el ejercicio, puede ser meditación, puede ser, no sé, convivir más con su familia, tener momentos de calidad, salir con los amigos, divertirse, hacer actividades que normalmente hacían y que les gustaban, etcétera, etcétera. Eso ya depende de lo que cada persona ubica que le es útil o que le funciona. Por ejemplo, podría decirles yo, personalmente a mí algo que me genera tranquilidad en ese sentido es retomar el fútbol, volver a jugar fútbol. Para mí es algo que me libera y que lo ubico como un recurso personal, que no siempre lo puedo hacer, pero que en cualquier momento, si yo lo decido, puedo recurrir a él. A eso me refiero, con recursos propios. Volver a actividades satisfactorias. Puede ser que, por ejemplo, haya dejado de visitar a mis amigos de la universidad, que haya dejado de convivir con las personas que quiero, que haya dejado de ir al cine, que a lo mejor era una actividad que me gustaba mucho, de jugar fútbol, de hacer algún deporte, de comer sanamente. La idea es que si yo identifico que ya no estoy haciendo esto, volver a hacerlo para sentirme mejor, porque es una actividad satisfactoria. Contar con redes de apoyo. Y con redes de apoyo me refiero justamente a estas personas que les mencioné. Familia, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, personas cercanas que puedan representar un sostén emocional para mí. Y en el trabajo, sobre todo, establecer prioridades. Cuando tenemos fatiga por compasión, creemos que todo es urgente y que todo es prioritario y no es así. Hay cosas que yo puedo delegar, que yo puedo dejar para después. Ubicar estos 4 parámetros: prioritario, importante, urgente y postergable. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo urgente. Posteriormente, lo prioritario, seguido de lo importante, y lo postergable lo puedo hacer a un lado sin descuidarlo, pero sí tratar de ubicar prioridades, de verdad marcar las cosas que necesito hacer en el momento y organizar sobre todo esas actividades que vienen después, para tener un control sobre eso y no hacerlo todo al aventón ni corriendo. Delegar trabajo. Las personas que generalmente dirigen una asociación, una empresa, les cuesta mucho trabajo delegar trabajo y son las que tienen la principal carga. Entonces, hay cosas que a lo mejor yo sé hacer, pero que también puedo capacitar a alguien para que las haga. Contratar a una persona o a mi propio compañero de trabajo, decirle, bueno, échame la mano con esto. Y empezar desde esta idea a delegar las cosas que a lo mejor considero que puedo empezar a hacer así, a delegar. Porque no todo lo tengo que hacer yo. Y eso es importante que lo entiendan. Hacer pausas breves. Es decir, tener espacios entre mi trabajo que me permitan también tomarme un descanso. No sé, 15 minutos entre consultas, por poner un ejemplo. Darme una hora para comer sin que nadie me moleste, sin tener el teléfono a un lado, sin que algo me pueda perturbar en ese momento. Llegar a casa y decir, a partir de aquí me importa más estar con mi familia y en mi casa que atender cosas del trabajo. Obviamente, si hay cosas urgentes, adelante, pero no que sea el día a día, que no sea todo el tiempo. Ejercicios de autorregulación. Esto se refiere a cuestiones que puedo hacer como el ejercicio. Les hablaba hace un momento de la meditación o cuestiones como lo que les decía de la contención emocional. Tener espacios y grupos que me permitan hasta cierto punto ayudarme a descargar todo eso que el trabajo mismo me trae. Y por último, yo creo que esto de la psicoterapia, y ojo, no porque yo trabaje con esto, pero yo puedo entender los alcances que tiene la psicoterapia porque también yo soy un paciente. Pero la psicoterapia debería estar en primer plano, porque si, por ejemplo, una persona que cree en mi trabajo y sabe que lo hago bien, me busca para atender a su perro, a su gato, a su mascota, ¿por qué yo no atenderme con una persona que está capacitada para atenderme cuando tengo fatiga por compasión? Necesito tener apertura a esto.
naturalizar la terapia, no verlo como algo negativo, porque hay un estigma muy grande. Creemos que la terapia solamente es para personas desequilibradas y no es así. Es para cualquier persona que desee procurar su salud mental. Punto. No hay otra condición. Entonces, naturalizar los procesos terapéuticos porque de verdad ayudan. Y si yo voy con el terapeuta y le digo, estoy presentando síntomas, estos y estos y estos, puede identificar que se debe a fatiga por compasión y ayudarme a generar estrategias para poder solventarlo. Entonces, es una invitación también a ustedes a que tengan esa apertura de recurrir a la psicoterapia para trabajar con él. Y por último, factores de riesgo. ¿Qué cosas me exponen más a presentar fatiga por compasión? Primero, el factor cultural. Pasa sobre todo con los hombres. ¿A qué me refiero? Como yo soy hombre, yo me aguanto, yo no debo de llorar, yo no debo de sentir, no debo de presentar vulnerabilidad, yo soy fuerte y a mí no me pasa nada. Por más carga de trabajo, yo no voy a doblar el brazo. Eso es un factor cultural y de género, porque creemos que por ser hombres no tenemos derecho a eso. Y es un mito por completo. Necesitamos tener esa apertura. También ocurre con las mujeres. Hablamos de cargas de trabajo, entonces, si este factor de género está influyendo para que yo no me atienda, hay que ponerle atención. El factor capitalista, ojo, el pensamiento clásico de pensar, solo sirvo si hago o produzco. Esa es una idea capitalista por completo. No solamente soy un buen profesional si produzco o hago, también soy un buen profesional si me cuido, si me atiendo, si ubico cuando necesito ayuda, si me doy cuenta de que así como ayudo a mis pacientes, también me puedo ayudar yo. Olvidarnos de esta idea capitalista, porque si es funcional, por supuesto, también tengo que producir, pero no en un exceso que me lleve a afectar mi salud. Un entorno laboral no favorable, creo que en ese sentido todos estamos y todas estamos de acuerdo. Un entorno laboral no favorable pues no me permite sentirme bien ni desarrollado ni nada. También en relación a los espacios, que el espacio de trabajo sea adecuado, que tenga suficiente iluminación, que esté en condiciones adecuadas para trabajar, económicos, que me estén pagando bien lo que yo merezco por lo que estoy haciendo, etcétera. Las malas relaciones laborales, aquí también le compete a la empresa, si es el caso, atenderlo y también ubicar qué cosas desde el punto de vista personal puedo hacer para solventar la mala relación. Ojo con esto, todos tenemos un límite, todos ubicamos un límite y sabemos que aguantamos porque podemos y de verdad nos llevamos al límite porque sabemos que podemos aguantar. El punto es, ¿por qué tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que llegar al límite para atenderme? ¿Por qué necesito estar en el pico más alto de mala salud para poder decir, ahora sí volteo a ver mi salud, ahora sí volteo a la terapia, ahora sí me atiendo a nivel emocional? No necesitamos llegar al límite para poder atendernos, para poder voltearnos a ver. Y les preguntaría, háganse esta pregunta de manera muy, muy personal, no necesitan responderme. ¿Están igual ahora, en este momento, a lo largo de su trayectoria, que cuando empezaron, que cuando salieron de la carrera? ¿Tienen la misma motivación? ¿Tienen el mismo estado de ánimo? ¿Tienen la misma disposición para trabajar? ¿Están en las mismas condiciones para hacer su trabajo de buena forma? Si su respuesta es no, si cambiaron cosas, si hay algo ahí que atender, voltemos a ver esto, porque a lo mejor pueden estar presentando fatiga por compasión. Les aseguro que no es lo mismo cuando yo inicié con tanta motivación, con tantas ganas, con tanta necesidad de crecer laboralmente, que ahora, que a lo mejor tenemos muchas cosas, pero nos sentimos fatigados. Entonces, podemos volver a sentir esa misma motivación si nos atendemos y si le damos la importancia que merece a esta situación. Todo lo que les acabo de decir, no lo experimentan todos ni todas, no siempre pasa. Yo no puedo generalizarlo ni decirles todos los que viven esto es por fatiga por compasión. No. Necesitamos quitarnos esta idea. No son cosas generalizables, pero si están pasando, hay que voltearlas a ver. Bien, y concluyo con una frase. Dice,
Romper el hábito nocivo no es fácil. Necesitamos forzar al ser a salir de lo que conoce y está acostumbrado a vivir para que su evolución se cristalice. El cambio siempre se pinta del color de mi percepción. Y bien, con esto me despido. Listo Elías, listo Carlos, aquí les dejo mis datos por si en algún momento desean contactarme. Ahí están en pantalla los datos. No sé si hay alguna pregunta, Elías. Perfecto, excelente, maestro. Pues la verdad es que muchísimas gracias por este webinar. Justamente como comentaba al inicio, el día de ayer, pues sabrás, porque inundamos las redes sociales. Entonces ayer estábamos de fiesta, hoy continuamos, hoy es el recalentado. Y mañana vamos a seguir con otra fiesta, pero bueno, hablando del día de hoy, la verdad es que hay mejor regalo que justamente, estaba leyendo entre los diferentes comentarios y me gustó uno, que no me acuerdo cómo lo dice, pero palabras más, palabras menos, decía que no todo era la parte que solamente era capacitación respecto a la materia veterinaria, sino también era el tema de pensar acerca de nosotros, lo comentaba una doctora. Entonces la verdad es que tiene toda la razón, no todo tiene que ser justamente el tema de la educación continua en temas veterinarios, sino también pues pensar justamente en uno, en cómo poder estar mejor. Y justamente yo creo que muchos, por ahí también vi otro comentario de las casillas y dijeron, pues yo pues llené todas las casillas, ¿no? Y a veces envueltos en nuestro día a día, en nuestra clínica diaria, pues damos por sentado o pasamos por alto este tipo de situaciones. La realidad es que es muy importante que como médicos veterinarios también podamos atender justamente este tipo de situaciones. Y pues bueno, yo creo que aquí puede haber una muy buena alternativa. Aquí tenemos las redes sociales justamente del maestro Eduardo, tiene Instagram, lo podemos encontrar a través de Facebook, o bien lo podemos contactar a través del WhatsApp, que pues es una herramienta que de alguna de otra manera también puede ayudarnos a poder estar en contacto con él. Así es que sí, tenemos ya algunas preguntas y voy a empezar con algunas de ellas. Y justamente nos dice, bueno, antes de empezar con esta parte de preguntas y respuestas, quería comentarles algo muy importante. Los invitamos justamente a que puedan entrar a nuestra página, ya sea de Pets Pharma o de Laboratorios Quirón, para que puedan registrarse en este evento que tenemos ahorita, que ustedes se puedan registrar y puedan obtener su certificado de constancia de asistencia a este evento que tuvimos el día de hoy. Pero más allá de ello, les quiero compartir que pues nos dimos a la tarea también de poder generar un reconocimiento que el día de ayer con tanta emoción y con tanta emotividad se me pasó, y ya mis compañeros que habían trabajado y habían hecho todo el tema me dijeron, oye Elías, se te pasó, y yo dije, chin, sí es cierto. Entonces pues antes de pasar a preguntas y respuestas, quiero compartirles mi pantalla y mostrarles que tanto en la página de Pets Pharma como en Quirón van a encontrar en la sección de eventos este evento que está para el día de hoy. Va a estar de aquí hasta el día 5 de septiembre y dice reconocimiento al médico veterinario, feliz día. Yo lo que les pediría por favor es que se registren, porque justamente les hemos preparado un reconocimiento especial para todos nuestros médicos veterinarios pasantes, incluso también estudiantes o algunos doctores que tienen posgrados, maestrías, diferentes grados. Pues bueno, también este reconocimiento es para ustedes. No es ninguna charla en especial, no hay algún evento, sino más bien esa es una vía muy fácil, muy rápida, para que ustedes puedan tener un reconocimiento que como equipo, tanto de Pets Pharma, Laboratorios Quirón y Pets Pharma, nos dimos a la tarea y se le ocurrió a uno de mis compañeros el poder hacerlo, el darles un pequeño reconocimiento por parte también de nosotros. Entonces los invito a que ustedes se registren, entren y vean ese reconocimiento. No se los quiero mostrar, sino para que ustedes lo vean y pues lo guarden. Ese es un pequeño presente que en general pues les brindamos a todos para que puedan pues justamente pues presumir este reconocimiento que se les da a todos ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces recuerden, está en la parte de eventos y se llama reconocimiento al médico veterinario, feliz día. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, porque si no me colgaban mis compañeritos, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, y nos están preguntando
Amara Tonatzin dice, ¿cómo sobrellevar a personas en el ámbito laboral que hacen comentarios como, antes aguantábamos, esta generación de cristal que no aguanta nada? En lo personal, sus comentarios más me tiraban para abajo en lugar de ayudarme a sentirme mejor. Sí, es muy común escuchar ahora esto de la generación de cristal. Creo que tiene que ver, sí, con un cambio generacional. Sin embargo, el hecho de aguantar no significa que estamos haciendo bien las cosas. Necesitamos atender también esta parte que nos está desgastando. Aguantar no significa rendir. Y decir, me está pasando esto, no significa ser vulnerable o ser débil. Significa que le estoy dando atención a lo que realmente la merece. Si algunas personas no funcionan con esto, pues también tiene que ver con una cuestión a nivel de concepciones personales. Pero el punto es priorizar y de verdad ponerlo en balanza. ¿Qué importa más para mí? Que me consideren débil por algo que es natural y que puedo llegar a sentir por mi trabajo, o de verdad atenderlo y darle la atención que merece a algo que me está pasando y que es una realidad y que necesito empezar a darle salida. Wow, perdón, ya había cerrado mi micrófono, perdón, una disculpa. Nos pregunta David Luz Campos, dice, ¿se justifica un estado depresivo por aceptar ser el responsable de un error grave? ¿O cómo es procesado un evento donde la culpa se mantiene como estigma e influye en el día a día? Ok, cuando hablamos de estados depresivos estamos hablando de una situación y una condición muy compleja. No podemos atribuírselo a una sola situación. Esa situación puede aportar para que el estado depresivo o la situación, el proceso depresivo esté avanzando. Pero al ser una situación realmente apremiante, sí necesito trabajarla y necesito ver si esto realmente influye para que yo me sienta así. Es natural que influya si yo la riego en el trabajo, por supuesto, pero hablar de una situación depresiva es más complejo y necesita una atención especializada. Hilda Catón dice, doctor, ¿qué puedo hacer si sufre de ataques de pánico? Si no me equivoco, es una bandera de Perú. Entonces quiere decir que es desde Perú. De acuerdo. Los ataques de pánico son una manifestación clara de un mal manejo de ansiedad. Quiere decir literalmente que mi manera es limitada para manejarla y necesito también, quizá todas mis respuestas van a ser en función de atenderse, de buscar algún proceso, etcétera, porque esa es la solución principal. Un ataque de pánico ya me puede llevar a un estado de incapacidad, de incapacitarme literalmente para atender una situación. Entonces, es algo apremiante. Se desprende un ataque de pánico de un mal manejo de la ansiedad y la ansiedad es completamente tratable en terapia. Así que yo recomendaría eso, obviamente documentarse sobre lo que es un ataque de pánico y generar estrategias personales, por ejemplo, de respiración, alguna técnica de relajación, hacer ejercicio, cosas que permitan ayudarme a solventar el nivel de ansiedad que estoy manejando. Perfecto, muy bien. Antes de continuar con la parte de las siguientes preguntas, quiero hacer un comentario que estoy viendo justamente en las redes sociales y que creo que es importante decir. Dice Ale Monroy que por décadas se ha sabido que los médicos veterinarios o tecnistas estadísticamente son los profesionistas que más alta tasa de suicidios tienen. La vulnerabilidad no es solo de las nuevas generaciones. Me parece excelente que se toque este tema de manera tan abierta para poder atender focos rojos, incluso de amigos veterinarios que pudieran estar pasando por ese silencio. Y agregando justamente esta parte, la verdad es que sí, muchas veces no visualizamos o no alcanzamos a ver como dueños de mascota lo complicado de verdad que es la profesión del médico veterinario en ese rubro, porque me ha tocado platicar con algunos médicos y yo me pongo en su lugar. El hecho de tener que por algún motivo, alguna razón específica y que por la salud de la mascota, a veces les toca tener que eutanasiar al paciente que ellos vieron desde cachorrito, que los atendieron desde chiquitillo, que llevaron todo su proceso durante muchos años y hoy, debido a un problema grave que ya no es sostenible, ni siquiera es una vida adecuada para la mascota y el dueño decide eutanasiarlo,
para el médico veterinario, por supuesto que no es nada fácil, no es nada sencillo el poder hacerlo, porque al final, si bien no es una mascota que vive con él, pero es una mascota que recibió desde el inicio, que le ha dado todo el cariño, que el médico veterinario se esfuerza cada día en poderle brindar una buena calidad de vida, que llegar a ese momento puede llegar a ser tan crucial, y la verdad es que eh, es parte de su trabajo, y entiendo entonces después porque hace justamente el comentario la doctora, que es una alta tasa de suicidio, porque es muy complejo también esta parte. Entonces, por supuesto que este tema es de vital importancia para los médicos, porque sí está muy padre que podamos estar actualizándonos, tener información, tener grandes ponentes como los que hemos tenido, pero también es importante poder detenernos a escuchar pláticas como la de usted, maestro Eduardo, que nos ayudan literalmente a decir, hey, stop, a ver, sí tenemos una clínica diaria, sí tenemos a los compañeros, pero a ver, ¿qué nos está pasando también a nosotros que tenemos que ponernos a pensar de una manera diferente para que no nos llegue a afectar en esta parte? Entonces, creo que este tipo de charlas de verdad nos ayudan muchísimo, y yo creo, le voy a proponer, ahorita que también venga el doctor Carlos Martínez, y ya que lo tengo aquí usted, poder hacer alguna otra charla diferente, alguna charla complementaria que pueda también estar sumando a este tipo de situaciones. Tuvo muy bien acertado, quizá el doctor Carlos Martínez, yo no lo sé, voy a hablar al aire, pero a lo mejor el doctor Carlos Martínez dijo, oye, ¿por qué no te haces esta charla que nos podría ayudar? Y el maestro Eduardo se lo tomó tan en serio que hoy tenemos esta charla, pero de verdad que por los comentarios que yo veo y por el aprecio que en general yo le tengo al gremio veterinario, creo que es en serio, es el mejor regalo que nos pudieron haber dado este tipo de charlas. Encantado, Algo que nos quiera encantado. Claro que sí, acordamos por supuesto estar aquí presente, y creo que podemos desprender de esta charla muchos otros temas que refieren a esta situación, y pues darles un poco más de importancia de la que ya lo tienen. Pues aquí ya en redes sociales nos están diciendo segunda parte, así es que ¿cómo ve usted, doctor Carlos Martínez, acerca de esta propuesta que nos están haciendo? Pues aquí Eduardo es el de la palabra, yo con todo gusto. Es más, Eduardo, tenemos que hablar. Claro que sí, Doc, sí, encantado. Y eso sí podemos acordar, y con toda disposición y gusto aquí estaré para aportar un poquito más sobre temas desde el punto de vista psicológico. Perfecto, excelente, muy bien, pues vamos a continuar con la parte de preguntas, y justamente tenemos a Carla Hernández Curiel que nos dice, a mí me llegó a pasar, me preocupaba el paciente, ¿estará bien? ¿Responderá al tratamiento? ¿En casa si seguirán las indicaciones? ¿Lo traerán a revisión? Trabajaba en fines de semana y dejé de convivir con la familia, casi no disfrutaba a mi hija, no asistía a reuniones, hasta que me dije, me encanta mi carrera, pero quiero dejar un tiempo la clínica y seguir con mi carrera, pero desde otra rama. Y me cansó, pero ya no a ese grado. Y pues bueno, a veces puede llegar a suceder mucho este tipo de situaciones que quizá no tengamos como ese equilibrio que debemos de llegar a encontrar entre la clínica que nosotros tenemos, entre la pasión que tenemos con nuestros pacientes, pero también la vida personal. ¿Qué opina maestro Eduardo? Por supuesto, siempre hay una idea que comparto con mis alumnos o con las personas con las que tengo contacto, y les digo, antes de ser psicólogos, ingenieros, veterinarios, son personas, y necesitan también darle la atención a su ser persona en los diferentes ámbitos. Eso no quiere decir que descuiden su labor profesional, no quiere decir que dejen de lado lo que saben hacer desde su expertise, pero que sí no dejen de lado las partes esenciales que tienen que ver con ustedes mismos, con desarrollar su capacidad, con sentirse contentos, sentirse plenos en donde están. Si ya no sienten esa plenitud, si ya no sienten esa necesidad de estar bien, pues algo está pasando que necesitamos atender. Y hace un momento hablabas un poquito de una pregunta que nos hacían que también tenía que ver con las estadísticas. Es cierto, en el gremio veterinario hay dos gremios que particularmente desde el punto de vista médico les ocurre esto del suicidio.
que es los odontólogos y odontólogas y los veterinarios y veterinarias. Y es común porque hay un pobre manejo de las situaciones. No quiere decir que no cuenten con las herramientas, sino que no las han desarrollado. Y para desarrollarlas, primero tengo que tener la apertura a entender que esto puede pasarme y que no pasa nada si sucede. Necesito atenderlo, necesito voltearlo a ver. Y soy muy insistente con esto porque a veces parece que somos de hierro y que no nos puede pasar nada y que no, sí nos pasa. Y también importa mucho entender que somos vulnerables todos en algún sentido y que esa vulnerabilidad necesita ser atendida. Perfecto, excelente. Nos dice Marcela Duque Peláez, ¿cómo ayudar a los tutores y al personal de la clínica cuando las defunciones y o eutanasias se desbordan en número? Yo creo que va más en función como de entender cómo está el espacio laboral, de ver las condiciones, de verdad contar con lo necesario para poder tener una atención integral a todo esto. A veces es común que nos rebasen este tipo de situaciones y que al no contar con las condiciones adecuadas se manifiesta a nivel personal. Les comentaba hace un momento de los factores de riesgo. No contar con el instrumental, por ejemplo, adecuado, con el espacio adecuado, con el personal suficiente, con todo lo necesario para que yo haga bien mi trabajo es un factor de riesgo para que yo pueda desarrollar fatiga por compasión. Entonces, necesito también ver si lo que estoy viviendo en mi entorno laboral me es favorable. Y si no lo es, pues tratar de levantar la voz. Hay instituciones que lamentablemente no tienen esta capacidad de solventar esas necesidades y pues hay que buscar una alternativa, porque si no va a repercutir en su salud mental. Perfecto. Lourdes Arias Cisneros nos dice, ¿podríamos decir que la fatiga por compasión es depresión? No. La depresión es un trastorno psicológico y del estado de ánimo que tiene condiciones muy particulares. La fatiga por compasión puede ser un detonante o un elemento que compone a la depresión. No es el único, porque la composición de la depresión es multifactorial. Puede haber factores en la casa, en el trabajo, a nivel personal, en la escuela, en mi grupo de amigos, que me lleven a un estado depresivo. Sí son similares los síntomas y los signos, pero no estamos hablando de lo mismo. Es una condición diferente o componente de la misma depresión. Mónica Orihuela nos dice algo importante que hay que poner mucha atención y nos dice ¿qué recomienda cuando no puedo delegar, tengo el trabajo en casa, es el único sostén económico y en casa además hay que hacerse cargo del adulto mayor, hijos, etcétera, y la pandemia para que amarre, le aseguro que mis límites están al borde y me esmero de hacer mi trabajo, deja gran satisfacción, pero a veces, y pone una cara, un emoticón con el cerebro como al límite. Pues ahí está la clave. Estamos en un testimonio de una persona que está en el límite justamente y que a lo mejor por condiciones que naturalizó no tiene esa disposición de delegar. Aquí es importantísimo, primero que nada, por el nivel del que estamos hablando, ir a atención y de verdad buscar que la atención le dé pautas para este manejo. De verdad poner límites, de verdad decir, bueno, ¿qué es más importante? Mi casa, mi trabajo, cuidar a mi familia, mis hijos, etcétera, y empezar a atenderlas de manera ordenada. Empezar a buscar estrategias personales y también guiadas con un profesional que le permite entender que lo que está pasando no es normal, que lo que está sucediendo no es normal. A veces las condiciones que vivimos nos orillan a llevar esto y lo normalizamos. Esto no es normal y hay que darle una especial atención a lo que prioritariamente es, porque no podemos hacerlo todo y necesitamos primero aceptar que no podemos hacerlo así, que necesitamos también recibir ayuda del entorno. Sí, y la verdad es que doctores de alguna manera no están solos, siempre es bueno el poderlo platicar, si bien es cierto es mejor poderlo platicarlo con un profesional,
y no sé si haya también alguna forma de poder tratar estos temas, incluso, ¿por qué no?, vía virtual. Con usted, maestro Eduardo, ¿hay también opciones que pueda usted tener para este tipo de situaciones? Sí, claro que sí. Mi trabajo esencial es la consulta y dentro de la consulta también atiendo en línea, no solamente a nivel presencial. Obviamente yo al trabajar en esto y conocer los alcances que tiene, pues es la primera recomendación que puedo hacer. Así que si es el caso y yo puedo colaborar en algo, pues les dejé mis datos a ustedes también para que los tengan y si alguien necesita, con todo gusto. Perfecto. Le pediría de favor, doctor, que nos pueda ayudar a compartir nuevamente su pantalla para ver sus datos. La realidad es que para mí es un tema muy importante. Para mí son alertas de alguna forma, y si podemos contribuir a evitar cualquier situación no positiva, por supuesto que lo vamos a hacer. Ahí tenemos algunos datos de maneras de contacto con el maestro Eduardo, ya sea a través de Instagram, Facebook o a través de WhatsApp. La verdad es que por medio de WhatsApp el maestro contesta muy rápido, incluso el que a veces no contestaba era yo, por mi trabajo, pero el maestro Eduardo, la verdad es que está muy al pendiente de esto. De verdad, no lo echen en saco roto, valdría la pena el poderlo intentar. No nos quita nada, de verdad que no perdemos nada, y yo creo que podríamos ganar mucho, y sobre todo el podernos ayudar. El hecho de reconocerlo ya es un avance, ya tenemos un porcentaje de avance. Sin embargo, pues ahora nos falta cerrar como esa llavecita, y la mejor manera de poder hacerlo es, bueno, el siguiente paso es, ¿por qué no?, pedir una ayuda. Nunca está mal pedir una ayuda. De alguna manera sabemos que nos va a estar ayudando este tipo de situaciones. Muy bien. Nos pregunta Maribel Machuca, ¿cómo manejo el miedo a equivocarme que me impide desarrollar mis habilidades en mi trabajo? Ok, bueno, entender primero que nada que es una posibilidad, equivocarme es una posibilidad. Obviamente estamos buscando la manera más asertiva y adecuada de hacerlo, pero al ser una posibilidad no puedo desprenderme por completo de ese miedo. El miedo me mueve, el miedo me motiva a buscar nuevas estrategias, a hacerlo diferente, a hacerlo mejor. No puedo garantizar que se te va el miedo, pero sí quizá una manera de manejarlo muy diferente y decir, necesito enfrentarme a situaciones que me implican miedo y lo voy a hacer incluso con el miedo para poder poco a poco forjar mi manera o la manera adecuada de hacer las cosas. Entonces, no podemos desprendernos de él, pero sí tratar de manejarlo mejor. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Muy bien. Karina de César. Una situación, aquí está al revés, el Facebook y el del Instagram, por si alguien no ubica por ahí, el Instagram es el Editerapeuta. Ya el maestro no quiere que lo busquemos, entonces mejor todos nos vamos al WhatsApp. No se preocupe. Perfecto, muy bien. Si quiere, voy a dejar de compartir ahorita su pantalla, y igual lo podemos editar súper rapidísimo. Y en lo que eso hacemos, nos dice Karina de Cesarte, que le mando un saludo, ¿cómo podemos elegir un terapeuta adecuado para nosotros? Ok. Comentarles, a nivel de terapia hay muchos enfoques, muchas maneras de trabajar. Yo creo que obviamente investigando, ubicando primero cuál es la situación que yo quiero atender en terapia, puede ser la fatiga por compasión, puede ser cualquier otra, y ubicar desde el momento de que investigo qué profesional está mejor capacitado para atender esa situación. Ojo, todos los terapeutas tienen la facilidad de trabajar con cualquier situación, pero hay situaciones en particular que se facilita más trabajarlas con una especie de enfoque. Por ejemplo, hay enfoques que trabajan mejor con la ansiedad, enfoques que trabajan mejor con la depresión, etcétera, etcétera. Yo te recomendaría que investigaras y que trataras de ubicar cuál es la situación que necesitas atender para buscar la mejor opción. Perfecto, muy bien, doctor. Pues vamos a ir justamente con nuestras dos últimas preguntas por temas de tiempo. Y nos comenta García Almeida, Mauricio Ezequiel,
¿Se puede tomar algún medicamento para amenizar este tipo de complicaciones con vitaminas o medicamentos homeopáticos? Podría ser, sin embargo, necesito checar si me viene bien el medicamento. Obviamente, si hablamos desde un punto de vista médico, no me puedo automedicar. Lo ideal es que vaya con una persona capacitada para que me diga si me viene bien eso. No tomar las cosas porque me lo recomendaron o porque creo que me va a ir bien. Sí funcionan tanto los medicamentos homeopáticos como los controlados, etcétera, pero necesito que sea un tratamiento personalizado en relación a lo que siento, y un profesional es quien me lo puede, pues, digamos, recomendar más claramente. Perfecto, excelente. Y pues justamente nos está aportando el doctor Saúl Aguilar que la divulgación de estos temas tan importantes, cotidianos e ignorados fue la motivación principal para esta charla. Nos gusta mucho el alcance que nos proporcionan. Saludos. Y justamente pues este comentario viene a raíz del colegio, perdón, de la asociación de médicos veterinarios en pequeñas especies de Puerto Vallarta, que de verdad tuvo bien el poder hacer esta charla mediante usted, maestro Eduardo. Cuando a mí me comentaron de esto, yo lo creí importante. Sin embargo, como platicaba con usted ayer, no dimensionaba realmente muy bien como hacia dónde íbamos orientados. Ayer que platiqué con usted, lo pude entender mejor y dije, está genial esto, y la verdad es que nuevamente muchísimas gracias. Y pues bueno, para poder finalizar justamente el evento el día de hoy, no sé si tenga algunas palabras finales, doctor Carlos Martínez. Claro, pues agradecer a Eddie, muchas gracias por tu plática. Esperemos que sigan más, igual a ti, Elías, muchas gracias. Y es esto, que ya el médico veterinario se tiene que manejar de manera integral, tiene que, no solo es clínica, tenemos que ver muchas cosas. Y así como cuando nos juntamos los médicos veterinarios a quejarnos de la gente, de que es que el vecino le dijo, es que no van con el médico, con el profesional para atender las enfermedades y todo, también nosotros como personas tenemos que ir con el profesional de la salud mental, porque digo, no está de más, y sí, todo lo necesitamos, no hay manera de que yo estoy bien, no, de cierta manera y en cierto modo nosotros, cada uno tenemos, así como ir al doctor, también al doctor de salud mental tenemos que atendernos para estar lo mejor posible. Perfecto, excelente, doctor. Pues muchísimas gracias de verdad por esta aportación que hizo hacia el gremio veterinario, y a nombre justamente pues de la asociación, que fue muy acertado pues este webinar. Muchísimas gracias, y pues bueno, nos vamos a poner más adelante para de acuerdo para poder continuar con este tipo de actividades. Y pues bueno, maestro Eduardo, antes de pedirle sus últimas palabras, ahora sí me puede ayudar a compartir su pantalla ya con los datos correctos para que nuestros colegas pues puedan ponerse en contacto con usted en determinado momento. No sé si nos puede ayudar a compartir su pantalla, maestro Eduardo. Sí. Oye, Elías, estoy justamente acomodándolos para que ya queden como son. Perfecto, excelente. Y pues bueno, mientras tanto, doctores, de verdad, no echen en saco roto esto. Siempre hay alguien que nos puede estar apoyando, que nos puede estar echando la mano. Si bien yo no soy un especialista en esto, pues en cualquier momento que ustedes tengan el bien el hacerlo, pues tengo un muy buen oído, sé escuchar muy bien. Quizá no sé dar muy buenos consejos, porque puede ser que ahí tenga un área de oportunidad, pero si a alguno de ustedes les sirve el poderlo escuchar, por supuesto, saben dónde encontrarme. A través de las redes sociales pueden pedir mis datos. La mayoría tiene el número de WhatsApp, así es que con mucho gusto estamos para ello. No solamente en temas de laboratorio, no solamente en temas de productos, no solo en temas de webinars, sino también, ¿por qué no empezar a descargar este tipo de situaciones que incluso uno a veces también la agobia? No crean que en marketing no nos pasa, por supuesto que sí, que no conectaba, que el ponente no estaba, que se nos fue la conexión,
el número que tenemos en venta, no sé, cualquier situación. Entonces también uno de alguna manera también tiene esta situación y pues a veces también nos falta platicar con alguien, así es que pues compartamos esto y si esto de alguna manera también nos ayuda, pues bueno, yo me pongo también a sus órdenes para poderlos quizá no orientar, pero sí para poderlos escuchar. Y bueno, finalmente, maestro Eduardo, algunas palabras finales para terminar este evento. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación a Saúl, a Carlos, a ti Elías. Obviamente es una área de oportunidad, como dices. Creo que es importante voltear a ver esta situación que podemos experimentar todos somos vulnerables a esto y pues ahí está la invitación. Agradecer la disposición a las personas que comentaron vía Facebook. Estoy a sus órdenes, ahí tienen mis datos y bueno, pues hagamos que la fatiga por compasión tenga menos estadísticas en función de interesarnos por nuestro bienestar personal. Perfecto, excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, doctor Eduardo, por la charla el día de hoy. Ya no sé ni cómo agradecerle porque en verdad que he quedado fascinado, encantado con su trabajo. Y de verdad, no solo yo, ojalá y se dé la oportunidad posteriormente de visitarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Pets Pharma o en Laboratorios Quirón, y pueda justamente ver parte de los agradecimientos que si yo lo hago en este momento, pues nos vamos a chutar más tiempo, y no es el caso ahora, pero de verdad que le agradecen de una manera enorme el que usted nos pueda estar con nosotros en esta ocasión y nos pueda estar ayudando justamente a poder de alguna manera expresarnos en esta carrera que también pues de alguna manera pues tiene sus complicaciones, ¿no? Pero muchísimas gracias de verdad por su aportación que hizo con nosotros y ya estaremos hablando posteriormente un poco acerca de qué podemos estar haciendo más en próximos días. Y pues bueno, como siempre, de verdad, nuevamente muchísimas felicidades a todos los médicos veterinarios de todo el mundo, pero específicamente en México. Yo sé que ayer fue el día, pero toda esta semana hemos estado de fiesta, la semana pasada también, que por ahí me invitaron a estar participando en algunos eventos, llevando sus eventos. Pues bueno, desde la semana pasada yo me la pasé en fiesta, esta semana sigo, mañana por fin ya vamos a terminar nuestras fiestas, mañana los invito, vamos a estar con el colegio de Zacatecas, el colegio de Aguascalientes, vamos a tener ahí invitados especiales, váyanse registrando, la constancia del día de mañana tiene validez de Conservet, entonces por favor entren a la página de Pets Pharma o de Laboratorios Quirón, en la sección de eventos, buscan el evento que tenemos para el día de mañana y ahí ustedes se van a poder registrar. Así es que como siempre, yo les digo, esta pandemia de verdad que está increíblemente terrible. De alguna o de otra manera pues esto no cede, entonces por favor tengamos el bien, el poder cuidarnos. Ayer me di la oportunidad de presentar un increíble video que hizo la federación, que a mí cuando lo vi me encantó. Si no lo vieron, por favor, ya sea que entren a la página de YouTube a verlo directamente de la federación, o bien el webinar de ayer pasó un video de todos nuestros compañeros, colegas que se adelantaron por alguna u otra situación. Entonces, pues bueno, nosotros nos toca cuidarnos, por favor síganse cuidando, mantengan todos los protocolos necesarios en su clínica, justamente para seguirnos cuidando, pero sobre todo, de verdad, nunca olvidemos esto, siempre en casa, siempre hay alguien que nos está esperando, ya sea la esposa, el esposo, los hijos, y si no, nuestras mascotas siempre nos van a estar esperando, que ellos, aunque nos salgamos 5 minutos y regresamos, la actitud de ellos parece como si nos hubiéramos ido no sé cuánto tiempo. Es increíble, la verdad, la forma en cómo se manifiestan nuestras mascotas, así es que, de verdad, cuidémonos. Y sobre todo, muchísimas gracias también por su preferencia, por su participación, y pues los invito a que nos veamos aquí el día de mañana en punto de las 20 horas, y muchísimas gracias nuevamente al doctor Carlos Martínez, al maestro Eduardo, y especialmente a la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta, AC, que tuvo bien el hacer este evento, y por supuesto a todos los agremiados que se encuentran a través de la plataforma de Zoom. Les deseo de verdad que pasen una excelentísima noche y nos vemos el día de mañana. Gracias. Edith, te debemos los Gracias.